con gran gozo porque se alegraba de poder restaurar la salud a los enfermos. Realmente lindo, qué lindo tener un ejemplo así, ¿no? Y tener a un Jesús que se preocupa por nosotros, se preocupa por nuestra salud y que nos dejó un gran ejemplo también como médicos de poder restaurar la parte física, espiritual y bueno, cuántas personas están sufriendo tal vez por encontrarse con angustias, preocupaciones y lo vemos a diario en el consultorio. Muchas veces hay problemas que son los que los están llevando a pasar por alguna enfermedad tal vez, muchas veces psicosomática o simplemente tal vez tenemos que dar una mala noticia de un cáncer y poder orar con ellos, poder hablar diferente con ellos, creo que es una función que nos dejó Jesús como ejemplo. Así que bueno, esta era la cita que quería compartir y vamos a ver si comenzamos entonces con una oración. Voy a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias también por el ejemplo que nos dejaste como médicos. Ayúdanos a poder aprender de ti y a poder disfrutar también de esta hermosa profesión y que lo podamos hacer viendo a cada persona como un todo que necesita de ti, que necesita también curar la parte física, espiritual y que realmente podamos ser bondadosos con ellos. Danos sabiduría en cada una de nuestras actividades y a todo este grupo de alumnos también ayúdalos. Sabemos que viene una etapa difícil acercándose a fin de año. Dale fortaleza, que puedan prepararse de la mejor manera, así pueden ser realmente excelentes profesionales. Pedimos y agradecemos todo en tu nombre. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el tema. Vayamos siendo atentos a algunas cosas porque al final vamos a hacer algún repasito con algunos pequeños, cortitos casos clínicos. Y si veo que tengo un rato que el tiempo nos da, les quería comentar un caso que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero un caso muy, muy, muy raro que estamos teniendo en el sanatorio que realmente nos ha hecho transpirar. Así que bueno, vamos a ver si el tiempo nos da como para poder comentárselos. Muy bien, estudios invasivos prenatales y el perfil biofísico fetal. Esto es lo que hablaríamos hoy. En realidad vamos a hablar de tres cosas particulares, pero hoy en día los tratamientos inclusive invasivos prenatales que hay son tremendos. Se operan mielomeningoceles, se operan malformaciones intraútero. La verdad que la medicina ha avanzado muchísimo en ese sentido y es increíble cómo la medicina fetal también ha aumentado, ha progresado y las cosas que se hacen son increíbles. Hoy, bueno, vamos a hablar de los estudios invasivos, digamos, que no son terapéuticos como cirugías intraútero, pero mencionar lo que se usa con mayor frecuencia. Yo les comento, por ejemplo, les pongo este caso, como que les tocara a ustedes en el consultorio, una paciente de 42 años que cursa un embarazo de 13 semanas, gesta 3, con antecedente de 2 abortos espontáneos, o sea que no tiene ningún hijo todavía. Se realiza la ecografía, recuerdan la 11-14, donde se observa una TN aumentada y no se visualiza hueso nasal. Vieron acá la TN, como está francamente aumentada, tiene este líquido detrás de la nuca y no vemos la rayita blanca que tendríamos que ver acá del hueso nasal. Entonces, yo les pregunto, ¿qué le dirían a los padres? A ver si ustedes
ven esto, llegan al consultorio con esta ecografía, ¿y qué le dirían ustedes a los padres? Quizás por los 2 abortos previos, teniendo en cuenta que es la causa más frecuente de muerte, las malformaciones genéticas, hacer algún estudio genético, también teniendo en cuenta el tema de la translucencia lucal. Entonces le podríamos decir que estaría bueno si podríamos hacer el estudio de la genética del bebé. Muy bien, excelente, muy buena la respuesta, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo que se le dice? Bueno, se les dice, mira, tu bebé es probable, ¿qué alteración genética es probable que tenga este bebé? Síndrome de Down. Un síndrome de Down, ¿no es cierto? O sea, si uno ve esto, es prácticamente característico de un síndrome de Down. Pero a pesar de que nosotros vemos que esto es casi patognomónico de un síndrome de Down, siempre hay que, como justamente Nicolás comentaba, hacer un estudio genético, ¿no es cierto? Nosotros no debemos decirle a los padres, mira, acá hay una alteración, deberíamos decirle que la translucencia está aumentada, el hueso nasal no existe, eso generalmente se da en el síndrome de Down. Hemos tenido algunas pacientes que se les ha dicho, mira, tu bebé aparentemente tiene un síndrome de Down, pero que cuando nacen la sorpresa es que no tiene un síndrome de Down, ¿no? A veces puede estar una TN un poco aumentada, no verse el hueso nasal y realmente que no lo sea. Este caso de las imágenes es muy grosera, la TN aumentada es muy probable que sea. Pero aunque el estudio genético no es fácil hacerlo porque es un estudio muchas veces caro y a veces los pacientes, cuando saben que tienen un bebé con un síndrome de Down, viven el embarazo tal vez diferente y no, obviamente nosotros no les vamos a ofrecer el aborto, ¿no es cierto? Hay países, por ejemplo en Estados Unidos, a toda madre mayor de 35 años le indican un estudio genético y si es un síndrome de Down le ofrecen el aborto, porque ellos allá tratan de no tener carga económica, digamos, con algún bebé discapacitado, entonces lo que hacen es eso, directamente ofrecerle el estudio genético y después ofrecerle el aborto. Cosa que nosotros, por supuesto, es totalmente diferente de nuestra cultura y al no ofrecerles el aborto ahora, bueno, las cosas van cambiando en nuestro país también, nosotros como institución, pero muchas veces ellos prefieren tener esa inquietud como para saber si es un síndrome de Down, bueno, vivirlo diferente, pero como no van a tomar una conducta activa, no harían un estudio genético. Pero no es solamente el síndrome de Down, hay muchas otras alteraciones genéticas que inclusive pueden ser incompatibles con la vida, ¿no? Pero siempre deberíamos ofrecer el estudio genético como para confirmarlo. Si no lo hacen, es una decisión de los padres. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos para confirmar una aneuploidía, es decir, una alteración genética? ¿Ustedes recuerdan alguno? Son 3 básicamente, y serían los 3 que veríamos hoy. Las punciones del líquido amniótico. Punción del líquido amniótico, amniocentesis. Antes podemos hacer la punción biopsia de las vellosidades coriales, que ya vamos a ver de qué sea, la amniocentesis, la del líquido amniótico y la cordocentesis, ¿no? Cada una va a tener indicaciones precisas y también etapas diferentes en las que se los va a hacer. ¿Qué es la biopsia de las vellosidades coriales? Bueno, las vellosidades coriales, como vemos acá en la imagen, están en el corion frondoso, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a hacer es una punción de estas células, se va a sacar aspirando un poco de estas células y
luego se cultivan, porque no es que directamente se va a hacer y ya se estudia en un microscopio, sino hay que cultivar esas células y después analizarla, y esto en general lleva unos cuantos días. Se puede hacer por vía transabdominal o transvaginal, que esto va a depender cuál es la ubicación del corión, ¿no es cierto? Si el corión está más bien cercano al orificio cervical, o si está en cara posterior, en cara anterior, según eso se va a definir por qué vía se haría, pero no debería realizarse antes de las 10 semanas y generalmente se realiza hasta las 14 más o menos. Lo ideal, si se está pensando en una malformación incompatible con la vida y demás, en la que se necesite después interrumpir el embarazo, lo ideal obviamente es cuanto más temprano, a las 10, 11, para que obviamente esa interrupción no sea tan traumática, y siempre es más dificultosa cuanto más grande es el bebé. Pero de esta forma obtenemos células. Pero ¿cuáles serían las indicaciones? Entonces, una es, obviamente, la detección de las enfermedades congénitas o los trastornos genéticos, ¿no es cierto? Si es una paciente que tiene antecedentes ya de tener 3, 4, como a veces pasa, abortos, y que pueda llegar a tener tal vez una posibilidad de alguna enfermedad genética transmisible, entonces en este caso haríamos ya tempranamente una detección de alguna de estas enfermedades genéticas, o si en la ecografía a las 11 semanas ya se vio alguna alteración, ya se haría. Las infecciones neonatales, ¿no es cierto? Estas infecciones no son infecciones que hayamos detectado en la madre, porque es distinto de que nosotros hagamos, por ejemplo, un estudio de toxoplasmosis a la madre y nos da una IgG positiva, le hacemos una IgM y nos da positiva. Eso significa que la madre está contagiada. Pero no es lo mismo decir el feto está contagiado. ¿Por qué? Porque la barrera uteroplacentaria pudo haber frenado y no estar infectado. Entonces, la única manera a veces de poder saber si este feto está enfermo, está infectado, como para poder hacer a veces un tratamiento diferente, sería hacerle la punción de las vellosidades coriales. No es lo que más se utiliza, pero póngale que tengamos una madre con un citomegalovirus o una rubiola, que le toma una rubiola en el primer trimestre que produce múltiples malformaciones. Ahí sería una indicación de decir, bueno, veamos si esta rubiola pasó al feto, le hacemos una IgG, una IgM al feto, y entonces de pronto, si está infectado, la decisión puede llegar a ser diferente. Tiene complicaciones, obviamente, porque es bastante invasivo, ¿no es cierto? Puede tener algún sangrado vaginal o hacer algún pequeño hematoma detrás de las vellosidades, y podría llegar a producirse un aborto. No es lo más frecuente, pero siempre los pacientes deben conocer riesgo-beneficio, y cuando se toma una decisión, obviamente hay que informarles de que esta posibilidad existiría. Acá les voy a mostrar un pequeño video donde van a poder ver cómo es el procedimiento. La biopsia corial es un procedimiento a través del cual obtenemos una muestra de placenta para realizar diferentes estudios fetales, ya sean cromosómicos o genéticos. Como placenta y feto tienen un origen común, estudiar a la placenta es como estudiar al feto. Dependiendo de la localización placentaria, puede realizarse a través de una punción abdominal, igual que en la miocentesis, o por vía vaginal, accediendo a través del cuello del útero. El riesgo de la prueba es el mismo que el de la miocentesis, la preparación previa y las recomendaciones posteriores también son las mismas. Así, el resultado obtenido es el mismo que conseguimos
a través del estudio del líquido amniótico en la amniocentesis, pero tenemos dos ventajas. La primera, que se puede realizar más tempranamente, y en segundo lugar, que la cantidad de muestra de ADN que obtenemos es mayor, con lo que no necesitamos esperar el cultivo celular para iniciar el estudio. Por tanto, el diagnóstico es más rápido que con la amniocentesis. Bueno, vieron, ¿no? La biopsia correcta. La verdad que impresiona cuando uno ve eso. Realmente, bueno, guiado por ecografía, obviamente en manos expertas, es un método que puede llegar a dar excelentes resultados y tener realmente una confirmación de alguna alteración genética en forma temprana. Bueno, la amniocentesis, como su nombre lo dice, es la extracción ya del líquido amniótico, ¿no es cierto? Que, digamos, podríamos decir que resulta más fácil y especialmente si se lo hace en una etapa donde la cantidad de líquido es más abundante. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, tiene algunas indicaciones, por ejemplo, terapéuticas. Un amniodrenaje para extraer exceso de líquido en un polidramnio. ¿Recuerdan, por ejemplo, en qué casos puede haber polidramnios? ¿Una insuficiencia renal? Exacto, una insuficiencia renal puede haber polidramnios. En realidad, la insuficiencia renal te va a dar básicamente unos oligoamnios. El polidramnios por ahí en la diabetes. O la diabetes. La diabetes es la una atresia esofágica. La atresia esofágica, porque ustedes recuerdan que el feto va a tragar el líquido y va a ir orinando, ¿no es cierto? Entonces, si esto está interrumpido, por ahí orina y no traga, entonces va a tener polidramnios. Entonces, cuando este líquido, y sobre todo a veces en una diabetes, por ejemplo, cuando este líquido es tan abundante, puede llegar a traer complicaciones, rotura prematura de membranas o parto prematuro, obviamente. Entonces, en esos casos deberíamos extraer el líquido. Se hace en pocos casos, pero realmente si es muy importante, podría llegar a sacarse, o la amnioinfusión, que vamos a ver que tendría alguna indicación precisa, que sería cuando no tiene nada de líquido, no por una rotura de membranas, obviamente, que ahí ya el cuadro es diferente, pero si no tiene nada de líquido, que ese bebé posturalmente le puede traer algún problema, entonces sería una indicación de inyectarle, por así decirlo, un líquido con las características parecidas al líquido amniótico. Obviamente, la detección de los trastornos genéticos, el cariotipo, las infecciones neonatales también, con las mismas indicaciones que comentábamos algo antes, y diagnosticar y monitorear enfermedad hemolítica neonatal, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una madre RH negativa, sensibilizada, ya pronto van a ver esa clase, que tengamos que saber cuánto le afectó esto al feto, entonces vamos a poder saber en líquido amniótico, con unos estudios después que se hace del líquido amniótico con una fotoespectrometría, para saber realmente cuál es la gravedad de la afección. Y para la madurez fetal, ya vamos a ver en qué etapas haríamos. Generalmente a partir de la semana 17 hay por así decirlo, un polidramnio fisiológico relativo, es decir, hay bastante cantidad de líquido y el feto todavía no está muy grande, entonces en ese caso la verdad que es mucho menos traumático, por así decirlo, y más sencillo hacerlo porque el bolsillo del líquido amniótico es importante. Las complicaciones son bajas, alrededor del 1%, que puede ser un parto pretérmino si llegara a desencadenar por el mismo traumatismo, un desprendimiento de placenta, sobre todo si se hizo por un polidramnio.
Por eso hay que ser muy cuidadoso en sacar el líquido muy, muy despacito, ir clampeando y demás, porque obviamente si se saca la cantidad de líquido en forma rápida, esa placenta que deja de tener, digamos, su presión puede llegar a desprenderse, la rotura prematura de membranas, que pueda producir un pivot, por eso en esos casos cuando hay oligoamnio severo se hace la amioinfusión porque ese pie va a quedar comprimido y bueno, se va a, por así decirlo, soldar esos huesitos en forma defectuosa, hemorragia fetomaterna, obviamente nunca estamos exentos, infecciones y, por supuesto, si la madre es RH negativa, en todos estos procedimientos, en los 3 que vamos a hablar hoy, hay que dar una gamma globulina anti-RH porque, por supuesto, en algún momento puede haber pasaje de sangre fetal a la materna y esa madre se puede inmunizar. Entonces, ¿en qué momento hacerlo? Para la detección de las enfermedades congénitas y los trastornos genéticos entre las 15 y las 20 semanas, si ya no hicimos una biopsia de las vellosidades coriónicas y, por ejemplo, en la ecografía 11-14 apareció alguna alteración o más tardíamente, cerca de las 20, ya en esta etapa, como les decía, que es una etapa en la que hay líquido bastante abundante, sería una buena indicación. Infecciones neonatales, obviamente en el momento en que se detecte la infección y se sospeche que ese feto pueda tener está, digamos, infectado, diagnosticar y monitorear enfermedad hemolítica neonatal en el momento en el que se vea que está aumentando los anticuerpos en la madre, y la madurez fetal después de las 32 semanas, porque es donde tomaríamos alguna decisión, ¿no es cierto? De pronto antes de las 32 semanas no vamos a pensar que es un feto maduro, entonces no vamos a pedirlo porque sabemos que el resultado va a ser negativo. Acá tenemos un videíto también de cómo se hace esta punción. Ahí se ve que se va viendo el mayor bolsillo y, por supuesto, ver la localización del feto, que ahí se está moviendo. Desinfectar bien, generalmente es más cercano al ombligo, es la zona donde hay, digamos, mayor cantidad de líquido, porque el feto está generalmente más hacia abajo, cuando está en la posición acostada. La importancia, obviamente, de la localización con el ecógrafo, que es fundamental, si no, bueno, obviamente se puede lesionar al feto. Ahí se observa una aguja grande. Ahí se va viendo bien. Ahí vieron cómo entra la aguja, se la ve muy bien, como es ecorrefringente al ser metálica, y obviamente también se ve que empieza a salir el líquido, y ahí se aspira líquido. Generalmente no se necesita demasiada cantidad. Acá vieron que es para un estudio. Si fuera como una amnioinfusión, se lo conecta a un sachet o una bolsa colectora y se va pinzando como para poder sacar, digamos, de a poquitito, como les decía, como para evitar un colapso.
Este líquido obviamente va a tener células que van descamando y son células del feto que se analizan como para hacer el estudio cromosómico. Estas hay que cultivarlas porque no es lo mismo que en la primera etapa donde se sacaba ya directamente parte de un tejido, ¿no? Acá en el líquido es como un estudio citológico, bueno, hay que centrifugar, esas células después hay que cultivarlas, ¿sí? Y ya con esto estaría el procedimiento. Esto es, digamos, menos riesgoso porque obviamente va a estar en el líquido que no toca placenta y demás. Bueno, y acá una de las cosas que para las que más se usa el estudio del líquido amniótico es la madurez fetal, obviamente en esos fetos intermedios, ¿no es cierto?, donde tenemos una patología, por ejemplo, tenemos una hipertensión, donde estamos tratando de llegar al momento, una hipertensión que, bueno, ya ayer vieron la clase, donde puede llegar a complicarse y puede llegar a ser bastante severa esta hipertensión, entonces a veces manejamos a la madre hasta que veamos que podemos tener una maduración, por más que no podemos darle corticoides, obviamente, pero no es lo mismo, no es la seguridad de que el corticoide lo haya madurado. Por ahí damos corticoides y se podría llegar a hacer una punción de líquido amniótico como para poder saber de que realmente estamos en el límite de la madurez, porque ahora vamos a ver cuál es el problema que podríamos llegar a tener si este feto no está maduro. Entonces, sí. Una consulta. Cuando se hace la punción de líquido amniótico para ver la madurez, ¿qué es lo que se evalúa? Ahora vamos a decir, hay 2 o 3 cosas, o sea, el feto, ahora te pongo acá, el feto va a desprender ciertos fosfolípidos que se desprenden de su cuerpo, digamos, y van a estar en el líquido amniótico. Entonces, esos fosfolípidos, que uno puede ser, por ejemplo, el surfactán, la lecitina, fosfatidilglicerol, la esfingomielina, son todos fosfolípidos que se van a desprender del feto y van a estar en el líquido amniótico. Entonces, estas serían las cosas que se evaluaría. Por ejemplo, se puede hacer la dosificación del surfactante. Ustedes saben que el surfactante es lo que va a hacer que esos alvéolos, digamos, no estén endurecidos, no se colapsen cuando el aire llega, sino que es como un globo. Cuando uno va inflando un globo a veces y al principio está como duro, no se infla hasta que por ahí cede y logra, digamos, inflarse. Lo mismo pasa con los alvéolos. Los alvéolos, mientras no tengan el surfactante, no tienen esa capacidad de distenderse y entonces, obviamente, el aire entra cuando el feto comienza a respirar y no tiene la capacidad de poder distender esos pulmones, y ahora vamos a ver una imagen y entonces esto le da una dificultad respiratoria, una hipoxia y todo lo que conlleva eso, ¿no es cierto? Entonces, acá, como dice, las concentraciones varían en las diferentes etapas y aparecen en líquido amniótico recién a las 24 semanas. Un feto antes de las 24 semanas es inviable en cualquier lugar del mundo. De 24, 25, 26, por supuesto, son las neonatologías muy, muy especializadas. ¿Por qué? Porque en esta etapa realmente recién comienza el pulmón a producir el surfactán, entonces hay muchas probabilidades que por más medicación que se dé no lleguen a distenderse esos pulmones, y bueno, son fetos que no tienen posibilidades de vivir antes de las 24. Pero a partir de las 24 van aumentando, y especialmente la lecitina, va aumentando la lecitina en relación a la esfingomielina, y entonces
cuanto más lecitina haya, más posibilidades tenemos de que ese feto esté maduro. Entonces, por eso es importante, como vamos a ver ahora, la relación entre la lecitina y la esfingomielina, ¿no? Aumenta mucho más rápido la lecitina. Y el fosfatidilglicerol, que aparece a las 36 semanas, entonces si nosotros vemos que hay fosfatidilglicerol, entonces ya se sabe que ese feto está maduro. La madurez del sistema surfactante recién entre las 33 y 37 semanas, por eso es que los bebés que nacen a veces con mucha dificultad, hacen mucha dificultad respiratoria, se les inyecta el surfactante como para que ayude a que esos pulmones puedan madurar. Entonces, este es el síndrome, sí. Perdón, yo no logré comprender muy bien cómo funciona el corticoide y la maduración pulmonar. No sé si usted podía repetirlo. Sí, el corticoide lo que hace es producir surfactante. El surfactante lo que hace es, estos alvéolos de la izquierda van a estar colapsados, ¿no es cierto? Son alvéolos que tienen estas membranas sin capacidad de estirarse, por así decirlo. Entonces, el surfactante lo que va a hacer es hacer que esto vaya a poder distenderse y no permanecer colapsado. El corticoide lo que hace es producir surfactante. Eso es lo que haría el corticoide, ¿no es cierto? Estimula la producción del surfactante. Y muchas veces, como eso lleva unas horas, lleva un tiempo y el bebé en pocas horas puede llegar a morir si realmente, por más que se le ponga el respirador, si es un pulmón que no distiende, y pasan las horas, va haciendo la hipertensión pulmonar y ahí realmente se complica mucho. Entonces, por eso muchas veces se adelanta y se pone directamente el surfactante, ¿no es cierto? Pero lo que hace el corticoide es producir el surfactante. Va haciendo que, digamos, acelere la producción de esto. ¿Para qué? Para que estos alvéolos, como vemos acá a la derecha, puedan distenderse y puedan llenarse de aire y producir digamos, el intercambio con el oxígeno. Cuando ustedes ven un bebé que nace con, que hace ese síndrome de membrana hialina y nace con esa dificultad respiratoria, es impresionante ver el quejido, el sonido que hace cuando el aire entra. Es como cuando ustedes escuchan con el viento que sopla a través de una ranura y demás, así, es como un sonido que hace como un quejido con el esfuerzo que hace el aire para entrar. Y se ve lo que es el tiraje y demás, es decir, todos los músculos respiratorios, se hunde el pecho y se ve que realmente todos los músculos respiratorios están tratando de hacer fuerza como para que el aire pueda entrar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, generalmente si se deja unas horas a este bebé, por ejemplo, sin aporte de oxígeno, o a veces después hay que intubarlo, van haciendo obviamente una hipoxia y pueden terminar o teniendo una secuela muy importante o muriendo. Entonces, por eso hay que actuar rápidamente como para poder darle el surfactante, tratar de, a veces hay que intubarlo como para que entre con mayor presión el oxígeno y hasta que este pulmón vaya madurando y vaya pudiendo distenderse, pero a veces esto les lleva días hasta que pueda solucionarse. ¿Se entendió? Bueno, sí, muy bien. Bárbaro. Entonces, ¿qué hacemos? Los métodos son el índice lecitina-esfingomielina, que ahora lo vamos a ver el fosfatidilglicerol, determina la concentración relativa de los fosfolípidos presentes en el líquido amniótico con actividad tensioactiva en la capa alveolar que impiden su colapso.
la polarización fluorescente, que es otro método, que es un análisis automatizado que mide el cociente de sustancia tensioactiva, surfactante y albúmina en líquido amniótico, y el test de Clemens, que es un test que se hace, digamos, con dilución en unos ciertos tubitos donde se van viendo las diferentes sustancias como para ver la cantidad de estos líquidos que tienen. Todos estos estudios, que en realidad se lo usan en maternidades que tienen mucho riesgo de prematurez y demás, tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Por ejemplo, el índice de líquido amniótico, que debería ser un valor igual o mayor a 2, es decir, la lecitina debería estar más del doble de la esfingomielina, porque decíamos que va aumentando. El valor predictivo es del 95%, el positivo, y el predictivo negativo del 30-50%, y la ventaja y desventaja que tiene variable entre laboratorios, si hay sangre o meconio afecta, no se pueden tomar muestras vaginales, sino que tiene que ser del líquido amniótico. El fosfatidilglicerol presente en más del 3% debería estar, valor predictivo 95, valor positivo, negativo más o menos igual. Es complejo, no depende de la contaminación, las bacterias vaginales pueden dar un falso positivo. El surfactante, que está modificado con contaminantes, comparable entre laboratorios, sirven las muestras vaginales. No todos los laboratorios lo hacen, pero podría llegar a ser una buena opción. Y el recuento de cuerpos laminares, que también está afectado por la sangre y no por meconio, y nos sirve la muestra vaginal. Esto les digo porque ustedes siempre les preocupa el tema de los exámenes y demás. No es necesario que conozcan esta tablita, simplemente les muestro cuáles serían, con que conozcan los nombres de cuáles son los estudios que se pueden realizar como para ver la madurez fetal, ya está. Y bueno, cuál es el concepto de por qué el índice de lecitina y esfingomielina, porque a medida que va avanzando la madurez va aumentando la lecitina más que la esfingomielina, por eso cuanto mayor sea la diferencia entre esos dos, mayor probabilidad tenemos de que haya madurez fetal. Profe. ¿Sí? Entonces el resto de los detalles, las desventajas de cada uno y demás, eso no tendríamos que conocer. No. Esto se los pongo simplemente, ni los valores, el valor de todo esto, simplemente saber que existen estos, cuáles serían los métodos que se podrían utilizar como para poder conocer la madurez fetal, pero no es necesario que conozcan esta tablita, porque no es una cosa que ni nosotros lo sabemos así, porque realmente es para centros muy especializados, pero siempre es importante conocer de que existen estos métodos, y que si uno necesita por ahí derivar una madre que a las 26 semanas tenga una hipertensión que le está costando tal vez manejarlo porque ya con toda la medicación no se controla, bueno, tratar de madurarla y hacerle alguno de estos estudios y que nazca en un centro muy especializado donde tengamos cierta tranquilidad de que este feto está maduro. Y bueno, a veces son 4 o 5 días que pueden hacer la diferencia, ¿no es cierto? No mucho más que eso, no podemos hablar de 2 o 3 semanas a veces cuando son estos casos extremos. Muy bien, la cordocentesis es la punción directa de los vasos fetales del cordón umbilical con fines de diagnóstico y o tratamiento. Bueno, como verán, entre la primera y la última son tanto de las vellosidades coriales como la cordocentesis serían los que se necesita más pericia y es más difícil todavía poder punzar el cordón, ¿no es cierto? Pero tiene indicaciones muy precisas que son las que vamos a ver ahora. Se obtiene la sangre fetal realizando la punción de la vena umbilical en el sitio muy próximo a la placenta. Acá vemos que está la placenta y lo más cercano
a la placenta, ahí se punza, también vamos a ver un videíto, y realizarlo después de las 18 semanas. Obviamente, es muy raro que se realice a las 18 semanas. Se podría llegar a realizar ahí, pero bueno, es un cordón muy finito, mucho más dificultoso. En general se lo usa bastante más tarde, ¿no? Tendría una indicación muy, muy precisa. Si no, lo ideal en esa etapa es la punción del líquido amniótico. ¿Cuáles son las indicaciones? Infecciones congénitas, cuando queremos hacer una IgM al feto, en la que tenemos dudas y no, una amniocentesis no nos va a servir, porque la amniocentesis, digamos, es lo que desprende del feto, pero si queremos hacerle una IgM en sangre, tiene que ser o de la función de las vellosidades coriales o si el feto más tarde está contagiado, obviamente una cordocentesis. Virales como varicela, rubiola, citomegalovirus, que estemos sospechando que ese feto se infectó. Un cariotipo rápido que se obtiene a las 48 o 72 horas cultivando leucocitos de sangre fetal. Las alteraciones de la coagulación, cuando tenemos alteraciones hereditarias y adquiridas como hemofilia, enfermedad de Willebrand, púrpura, trombocitopénica, que se esté sospechando y este feto puede llegar a tener alguna complicación, entonces debemos detectarlo con tiempo y obviamente la isoinmunización RH, evaluar el tipo de sangre y grado de anemia y como vamos a ver también puede tratarse por esa vía. ¿Por qué? Porque se hace la transfusión intravascular. Entonces, cuando tenemos isoinmunizaciones, trombocitopenia, déficit de factor de coagulación o un embarazo monocorial biamniótico con síndrome de transfusor transfundido, lo que se puede hacer es una transfusión intraútero o inclusive se puede llegar, por así decirlo, a hacer una un cambio de sangre, ¿no es cierto? Se va aspirando la sangre y se va inyectando sangre nueva, se le hace todo una transfusión si es un feto que está muy, digamos, comprometido, sobre todo por una isoinmunización, donde ya está en valores que está cerca a la muerte, entonces lo único que queda hacer es, por así decirlo, el cambio de sangre con una sangre obviamente que esté libre de anticuerpos, ¿no es cierto? Son procedimientos complejos, pero que hay muchos centros de alta complejidad donde hacen embarazo de alto riesgo y todo eso que pueden hacerlo. Se puede hacer una cardioversión fetal también por vía endovascular, en una arritmia cardíaca que no cede a ninguna medicación, que también pueden tener taquicardias ventriculares, supraventriculares y que con antiarrítmicos endovenosos que se le da a la madre, este feto no responde, termina muriendo, entonces se puede hacer una cardioversión fetal también. Las complicaciones, obviamente, ruptura prematura de membranas, que produzca contracciones uterinas con un parto prematuro y un sangrado placentario. Recuerde que siempre en estos casos debemos hacer, si la madre es RH negativa, hacer una gamma globulina. Entonces ahora vamos a ver un videíto también. Ahí ven el cordón, se lo ve perfecto. Ahí ven cómo va entrando, va presionando la aguja como para entrar. Y el cordón es ahí que se lo ve. Ahí se ve perfecto el cordón. Inmediatamente vemos que sale la sangre. Esa sangre está anémica, fíjate cómo se comienza el cuerpo. Ahí la fibra de monteo se tiene. Esa sale bien.
Esa va para hemograma, hematotipo, hemoglobina y todo lo más. Eso es mantener el feto hematotipo. El feto tiene agua, ¿cómo le pongo eso? Ese feto tiene agua, no tiene sangre. No, la 20. ¿Escuchan lo que dicen? De que ese feto tiene agua, no sangre, porque está hemolizada, ¿no? Es una sangre anímica totalmente. Se volvió los conductores. Pero lo que vamos a hacer es estamos sacando la arena hematotipo 7 o 10, no sé. Pero lo que vamos a hacer es sacarle volumen al feto con sangre. Sigue. Ya, es lo que empezamos a hacer. Ahí está, ¿ves? ¿Ven la sangre como va echando la vena? Ahora están inyectando sangre, ¿vieron? Le sacaron y ahora ahí se ve cómo fluye la sangre. Le sacaron sangre y le están poniendo sangre que no está hemolizada. Y ahora pasamos. Ahí van viendo cómo va entrando la aguja. Ahí está sacando líquido amniótico. ¿Ves? Ya no es de cordón, sino es líquido amniótico, que es para estudiar el líquido amniótico y ver el compromiso. Bueno, el equipo. Muy bien. Hasta acá entonces las tres métodos como para invasivos, digamos, como para hacer estudio de ya sea vellosidades, líquido o la cordocentesis. ¿Alguna duda de esto? Sí. Una pregunta, la sangre que se le transfunde, a ser distinto, digamos, el feto a un adulto, ¿se le tiene que hacer algún proceso especial a esa sangre? ¿O simplemente con lo habitual? No, es una sangre, digamos, que del mismo grupo, obviamente, pero que no esté hemolizada. Se saca esa sangre hemolizada y se le pone sangre, digamos, con todos los glóbulos rojos y sin anticuerpos. Pero es sangre, la misma sangre que se saca de un adulto. Sí. Bueno, muy bien. Acá entonces, ¿cómo vamos a ver para saber la salud fetal? ¿No es cierto? El perfil biofísico, ¿en qué consiste el perfil biofísico? Entonces, el perfil biofísico va a consistir en ciertos parámetros que tendríamos que observar ecográficamente más el monitoreo fetal. ¿No es cierto? Que ustedes ya vieron la clase de monitoreo fetal, estuvieron en el práctico también con el tema de monitoreo fetal. Se van a evaluar en la ecografía 4 parámetros: movimientos fetales, el tono fetal, la respiración fetal, el volumen del líquido amniótico. Junto con el monitoreo se va a sacar un puntaje. Entonces, estas cosas, cada una va a tener 2 puntos. Ahora vamos a ver cómo se le asigna a cada parámetro. Y con esto vamos a tener un total 10 puntos. La cardiotocografía sin estrés es la que se hace al azar, ¿no es cierto? Con estrés es cuando producimos contracciones con oxitocina. Acá es un monitoreo común que le hacemos y con esta ecografía donde pedimos que evalúen el perfil biofísico. Entonces, ahora vamos a ver cómo evaluamos ese puntaje. Pero es importante conocer por qué estos parámetros se van a ir afectando, ¿no es cierto? La hipoxia afecta a los centros reguladores del sistema nervioso central, provocando el cese de sus funciones.
Las pruebas biofísicas normales prácticamente aseguran la integridad funcional de los sistemas reguladores, pero la ausencia o disminución de una determinada variable no significa necesariamente que la patología esté presente. Es decir, si vemos que hay un perfil biofísico alterado, no decimos, bueno, sí, tenemos que sacar este feto, podemos repetirlo, podemos mejorarle, ya sea la hidratación o mejorar tal vez las condiciones de ese efecto, la oxigenación y demás, y repetirlo antes de tomar una conducta. Pero si da normal, eso sí nos asegura la integridad, porque no vamos a tener un feto que tenga, digamos, normal el perfil biofísico y que esté alterado, ¿no? No sé si se entiende este concepto, pero es importante que cuando nos da bien podemos quedar tranquilos. Entonces, ¿qué produce una hipoxia leve? ¿Recuerdan entonces cuál es la frecuencia cardíaca máxima? ¿Recuerdan? 160 latidos por minuto. Hasta 160, de 120 a 160. Entonces, si tenemos más de 160, por ejemplo, acá en este monitoreo vemos que está por 170, 180, entonces activa la hipoxia leve, activa el simpático y nos produce una taquicardia. Es decir, si tenemos taquicardia, tenemos que pensar que estamos con una hipoxia que está comenzando, pero si la hipoxia es más grave y es más crónica o realmente es muy acentuada, activa los factores cardioinhibidores y ahí ya produce bradicardia y desaceleraciones, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes han estado viendo en el monitoreo. Así que lo primero sería la taquicardia y después ya, cuando está más comprometido, la bradicardia con las desaceleraciones. Entonces, el feto responde en forma aguda a la hipoxia y esto afecta a los centros reguladores de los movimientos respiratorios, la aceleración de la frecuencia, los movimientos corporales amplios del feto, que sean movimientos importantes, y el tono flexor. Entonces, acá tenemos cada uno de los centros. El tono fetal es el primero que aparece y el cuarto en desaparecer, es decir, cuando está totalmente hipotónico ya está muy afectado. Los movimientos corporales son los segundos que aparecen y el tercero en desaparecer. Los movimientos respiratorios, los terceros en aparecer y los segundos en desaparecer, y la reactividad cardíaca es el cuarto en aparecer, por eso nosotros no le podemos hacer un feto de 26 semanas un monitoreo porque no va a estar reactivo, porque realmente comienza más tarde a aparecer, pero es el primero en desaparecer. Es decir, si nosotros vemos un monitoreo que no está reactivo, tal vez ese feto tiene tono, movimientos respiratorios corporales, pero no está reactivo. Entonces esto ya es uno de los parámetros que nos tiene que hacer pensar de que se está alterando. Entonces, el volumen del líquido amniótico, como lo hemos charlado, que la principal producción de la orina es la fetal. Cuando hay hipoxia y restricción del gasto cardíaco, entonces dirige el flujo al cerebro, al corazón, glándulas suprarrenales y la placenta para cuidar, digamos, esos órganos vitales y disminuye la perfusión renal. Por lo tanto, hay oligoamnios, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes van a ver, cuando tenemos un feto con un retardo de crecimiento, o un feto postmaduro, o un feto que está con un sufrimiento fetal, vamos a ver que hay un oligoamnios. Entonces esto tiene que hacernos pensar que este feto, si no tenemos otra causa de oligoamnios, está sufriendo porque está tratando de que ese poco flujo llegue al cerebro, corazón, glándulas suprarrenales y a la placenta. Por eso también los Doppler, que vamos a ver, Doppler de la arteria cerebral, Doppler de la arteria umbilical para ver la placenta, que es lo que nos va a mostrar cómo está la circulación del feto, ¿no es cierto? Y cuando esto se altera, no va a filtrar bien los riñones. Entonces,
En los parámetros que evaluamos, ustedes ya vieron bien monitoreo, pero en el monitoreo podemos evaluar las desaceleraciones, obviamente que en relación a las contracciones, las aceleraciones, la variabilidad, la frecuencia cardíaca fetal de línea de base, y la duración y la calidad del registro. Evaluamos todos esos parámetros y ahí podemos ver si es un feto reactivo que tiene bradicardia, taquicardia, tiene aceleraciones o desaceleraciones. Y el volumen del líquido amniótico, que se puede, el índice de líquido amniótico o ILA, o también podemos hacer la medición del bolsillo mayor, como se está haciendo acá en este caso. Entonces, con todo esto, cuando tenemos estos parámetros, acá tampoco es importante que esta tablita la aprendan, obviamente, pero acá vemos cómo, por ejemplo, los movimientos respiratorios, para decir normal, mínimo un episodio de 30 segundos en 30 minutos. Y si en 30 minutos no tuvimos ningún movimiento respiratorio, no se le da punto, 0. O movimientos corporales, un mínimo de 3 del cuerpo, extremidades en 30 minutos, o si es menos, no le damos. Y así vamos evaluando. Y el líquido amniótico, al mínimo 2 bolsillos de líquido amniótico de 2 centímetros o más en 2 planos perpendiculares. Si tenemos esto, ya tenemos 2 puntos. Y si tenemos menos de esto, tenemos un oligoamnios severo. Y si el monitoreo es reactivo, 2 puntos. Y si no es reactivo, no tenemos puntos. En base a todos estos parámetros, que lo que es importante es que ustedes conozcan cuáles son las variables que se evalúan y no, obviamente, aprender esta tablita, pero sí saber de qué cosas debemos evaluar en el perfil biofísico. Entonces, acá hacemos una suma. Si es de 8 a 10, el líquido es normal, bajo riesgo. Si es de 8 a 10, pero con líquido anormal, es decir, lo único dentro están los 4 parámetros obstétricos, digo, ecográficos normales, pero el líquido está disminuido, es una hipoxia crónica. Terminar el embarazo si es mayor a 37 semanas, vigilancia estricta si es menor a 37 semanas, 2 veces por semana hacerlo o diariamente, mientras veamos que podemos todavía terminar. Si es menor, digamos, vamos haciéndole las 2 veces por semana, como para ver si score va disminuyendo. Si tenemos de 6 a 10 y el líquido anormal, con una posible asfixia, repetir en 24 horas, finalizar si es mayor a 32 semanas. Y 4 en 10, no es de 4, sino que tenemos 4 puntos. Con líquido anormal hay que finalizar el embarazo si es mayor a 32 semanas. O sea, esto tampoco es importante que lo aprendan de memoria, simplemente conocer el puntaje, que obviamente cuanto mayor va a ser el puntaje, y que siempre es importante darle también, o sea, la importancia que tiene el tema del líquido, ¿no? Que no solamente dentro del puntaje hay otros parámetros como el tono, los movimientos respiratorios o del feto, no son tan predictivos como un oligoamnio severo, que puede traer también una compresión del cordón y demás, y otro tipo de compromiso. Entonces, vamos a hacer 4 casos muy cortitos en los que ya... Profe, Sí. una pregunta. En el libro, cuando hablaba de la parte del líquido amniótico, mencionaba esto que hoy mencionaba Nico, de cuando no hay producción de orina, que va disminuyendo la cantidad y lleva a un oligohidramnio, y dice, y después a un hidramnio, o sea, como que después aumenta la cantidad. ¿Cuál sería el mecanismo de eso? Porque generalmente es como a veces cuando el feto comienza, digamos, con el estrés, comienza a tener una poliuria, digamos, compensatoria, ¿no? Y entonces puede llegar a tener después del oligoamnio, poder llegar a tener un polidramnio. Pero bueno, no es frecuente verlo,
pero sería por el mismo tema del estrés, ¿no? A ver, perdón. Bueno, estaba ahí, quería silenciar algo. Así que, pero bueno, no es básicamente eso, cómo se maneja el estrés con el sistema simpático y parasimpático del feto. Entonces, en estos pequeños casos, si ustedes tienen una paciente de 39 años con tercera gesta, con 2 partos previos, sin antecedentes obstétricos patológicos de relevancia, cursa una gestación de 20 semanas por ecografía precoz. Se le realiza una ecografía morfológica donde se evidencia gran defecto de la pared abdominal compatible con un ónfalocele. ¿Qué estudio diagnóstico le solicitaría para hacer un estudio genético? A ver. Una biopsia de vellosidades coriales. ¿A las 20 semanas le harías una biopsia de vellosidades coriales? ¿Qué opción más simple, digamos, tendría a las 20 semanas? Generalmente, la biopsia de las vellosidades coriales, que es más compleja, digamos, y es un poco más riesgosa, a esta altura que tenemos buena cantidad de líquido, por ahí lo ideal sería hacerle una punción del líquido amniótico. Más o menos cuando estamos entre las 16, las 20 semanas, si hay posibilidades de hacer, si nos va a ayudar el tema de hacer la amniocentesis, va a ser, como ustedes vieron acá, va a ser más sencillo, ¿no es cierto? Así que en este caso podríamos hacer un estudio genético para ver si realmente tenemos ese ónfalocele, es una patología aislada por una debilidad de la pared abdominal o es una malformado, digamos, que sea incompatible con la vida. Si tenemos esto es un signo de una alteración genética más grave, entonces que va a ser incompatible con la vida, bueno, habría que suspender el embarazo o interrumpir el embarazo en esta etapa, ¿no? Pero en esta etapa de los 20 semanas podríamos llegar a hacer una punción de las vellosidades, pero generalmente la punción se lo utiliza en las primeras etapas, a partir de las 10 semanas y generalmente cuando la cantidad del líquido ya aumenta más, podemos hacer la punción del líquido amniótico. Entonces, solo voy a hacer la amniocentesis si hay más líquido. Porque mi pregunta es, si la biopsia de vellosidades es más riesgosa, ¿por qué no siempre hacer una amniocentesis? Si los dos me dan la información genética. Porque lo que explicábamos hoy, que si vos tenés, por ejemplo, un feto que vayas a tener que interrumpir un embarazo a las 20 semanas, no es fácil. Es mecanismo parto, a veces hay que hacer una microcesárea por la posición del bebé y hacerle una cesárea a un feto, digamos, a un útero que no está distendido, que la pared va a estar mucho más gruesa, la cicatriz va a ser más compleja, no siempre es fácil producir el aborto, digamos, a las 20, 22 semanas. Entonces, cuanto más temprano sea, si hay que interrumpir ese embarazo, lo ideal es hacerlo en etapas más tempranas, ¿no? Siempre una interrupción del embarazo en el primer trimestre va a ser más sencillo, digamos, la expulsión va a ser más sencilla y hay mucho más probabilidades de hacerlo por vía transvaginal. Por otro lado, si tenemos una infección, estamos sospechando una infección en ese feto, entonces si tenemos que tratarlo y vamos a
sospechar que pueda estar, por ejemplo, como decíamos, una rubiola, la rubiola prácticamente sí o sí va a tener malformaciones ese bebé si se hace en el primer trimestre la infección. Entonces, el hecho de que la madre se haya contagiado no necesariamente va a hacer que se contagie el feto. Entonces, lo hacemos tempranamente como para tener la seguridad y poder interrumpir el embarazo. Es decir, cuando hay en forma temprana, hay algo que nos muestra que realmente pueda haber una alteración que debamos interrumpir el embarazo, o que realmente se necesite saber por qué hay que tratarlo y demás, se hace en forma más temprana la punción de las vellosidades coriales. Y si no, en la etapa intermedia, hasta el final del embarazo, digamos, se hace la amniocentesis. Y la cordocentesis básicamente para esos casos específicos, como veíamos, obviamente que vayamos a tener que hacer una terapéutica o que en esa etapa necesitamos sangre del bebé, algo que no nos puede aportar el líquido amniótico. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, con el segundo. Una paciente de 25 años, cursa gestación de 30 semanas, madre RH negativa, sensibilizada, con prueba de CUMS indirecta positiva. Se realiza ecografía obstétrica con Doppler fetal, donde informan signos de anemia fetal e hidroxfetal. Presenta criterios de transfusión intrauterina. Bueno, obviamente, ¿qué método utilizaría para realizarla? La cordocentesis. Acá no hay vuelta, ¿no es cierto? Si yo no les hubiera puesto eso de presenta criterios de transfusión intrauterina, entonces, quisiéramos evaluar cuánto está alterado el feto para ver si necesita una transfusión intrauterina o no, ¿qué método podrían utilizar para evaluar simplemente la afectación de ese feto? Amniocentesis. Claro, podríamos evaluar con la amniocentesis, hacemos un estudio de espectrometría, fotoespectrometría, donde se evalúa en el líquido cuánto, digamos, cuán alterado está el feto. Y si se decide, porque está realmente alterado, se decide realizar la transfusión, obviamente la única forma de realizar la transfusión es la cordocentesis. Acá, una paciente de 32 años primigesta, cursa gestación de 20 semanas, presenta serología 26 semanas, presenta serología positiva para toxoplasmosis aguda. Si desea evaluar la presencia de infección, ¿qué opciones de métodos invasivos conoce para confirmarlo? ¿Qué harían? Ahí sí necesitamos sangre para hacerlo de la IgG y demás. Deberíamos sí o sí hacer sangre. Podemos hacer del líquido amniótico y cultivar el líquido amniótico para saber o hacer, digamos, un estudio, pero no nos sirve, digamos, otro tipo de infecciones que pueda llegar a desprender o estar contaminado el líquido amniótico. Si sospechamos una coriomnionitis y demás, podemos hacer una punción de una amniocentesis. Si nosotros tenemos la sospecha de que hay una bacteria, hay una coriomnionitis, y querramos cultivar y tratar una infección materna, ¿no? Del líquido amniótico. Pero si nosotros queremos ver una infección fetal, tendríamos que tener la sangre para hacer la IgG y la IgM, y del estudio que sea necesario, ¿no? Bueno, y el último es una paciente de 42 años que cursa un embarazo de 2 semanas, gesta 3 con antecedente de 2 abortos espontáneos, se realiza ecografía donde se observa TN aumentada y no se visualiza hueso nasal. Bueno, obviamente, ¿qué procedimiento invasivo realizaría para la obtención de cariotipo mediante estudio genético? Acá no hay mucho. La vellosidad. Acá, vellosidad. ¿Vieron cómo vamos